Bienvenidos a todos en este nuevo episodio de Silvaviento Ediciones en el especial de Clásicos de Junín. El día de hoy tenemos un estupendo invitado, Jorge Terán Morberi. Él es magíster en literatura, con mención en estudios culturales y licenciado en la literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente asociado del Departamento de Literatura, también de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma universidad, con estudios de doctorado en literatura peruana y latinoamericana en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un orgullo inmenso, Jorge, de tenerte con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Lilia. Más bien agradecido por la invitación. Nada, encantados de poder conversar unos minutos contigo. Eh, a mí me alegra mucho de tenerte. Yo también soy sanmarquina y a partir de, bueno, de toda esta proyección que implica estudiar en la Universidad de San Marcos, fuimos armando y creciendo en visión sobre la literatura peruana en general. Y nosotros ahora como editorial que hemos nacido en la periferia, consideramos que la literatura aún sigue siendo centralista como sucedía en aquellas épocas en que yo estudiaba en la universidad. ¿Qué opinas al respecto? Lilia, bueno, yo considero que sí, ¿no? Hay ciertas continuidades, pero también ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, si algo me llama la atención es que los circuitos de libros, ¿no? Más allá de la ciudad de Lima, se han ido diversificando, ¿no? Al punto de pronto que las industrias editoriales en el total del país se han ido fortaleciendo, entre ellas la de Junín, ¿no? Pienso, por ejemplo, en tu editorial, ¿no? En Jaguar, entre otras, para pensar un poco en el mercado, ¿no? Pero ciertamente sí, pues el mercado más grande sigue siendo el de Lima, ¿no? Y desde ahí, pues, sí se distribuyen los libros, o muchos de ellos, ¿no? O sea, es mucho más sencillo que un libro publicado en Lima llegue, ¿no? A una región del país, Lima está en una región ciertamente, que se produzca el proceso inverso, ¿no? Incluso haciendo por cuestiones, en principio logísticas, ¿cierto? Pero no solamente logísticas, ¿no? Seguramente que detrás de ello hay todavía una pervivencia de pues un modelo ciertamente centralista. Ven cambios, ¿no? Ven un cambio, pero también todavía está este modelo que si lo estamos viendo ahorita en el caso de las editoriales, también se produce en el campo crítico, ¿no? No sé, hay incluso unas relaciones muy fluidas entre el aparato crítico y las editoriales, ¿no? En el sentido extenso, pienso en la crítica, una crítica de difusión, en principio, ¿no? Que se puede ver pues en podcast, cosas por el estilo, pero también, como señalo, creo que hay algunos cambios, tanto en la labor de las editoriales, que sucedidos con repente con las ferias, ¿no? Independiente, por ejemplo, y también los espacios alternativos como este, ¿no? Los espacios multimedia, la web, las publicaciones en diarios digitales, ¿no? Yo sigo las publicaciones de Huancayor Times, por ejemplo, ¿no? Me parece que dinamizan además del mercado, para el caso la crítica, en el sentido de difundir nuevos textos. Entonces, sí, ciertamente creo que hay un modelo centralista, ¿cierto? Pero a su vez ya se va remeciendo con todos estos soportes digitales, con la labor de las editoriales en distintas regiones, pero obviamente el modelo centralista todavía sigue imperando y bueno, sería que solo estuviera regido por el afán estético, pero ahí hay ciertos intereses, imagino que tienen que ver con visibilizar la literatura por encima de otras, o asumiendo algunas agendas cuando su literatura es muy diversa, ¿no? ¿Cierto? Es bastante diversa. Creo que sí hay modelos centralistas todavía, y no va a ser muy sencillo de eh, digamos, de dejar de lado, ¿no? Esperemos que diversas dinámicas eh, la aborden ustedes. En general, lo que ha señalado, ¿no? Tú eres sanmarquina, hay otros también intelectuales sanmarquinos, ¿no? Que
que tiene las armas, ¿cierto?, para poder comenzar a hacer, pues, trastabillar de repente ese modelo centralista. Yo sí pienso que ese modelo centralista está más enfocado en editoriales y circuitos de difusión no especializados, ¿no? En el ámbito académico tengo la impresión que, por ejemplo, San Marcos siempre ha tenido esa vocación de no mirarse el ombligo, ¿no? Sino mirar un poco más allá de la ciudad de Lima, sin dejar de lado las agendas asociadas de pronto con la capital. Es cierto, Jorge. Hay aperturas, definitivamente, no es que todo esté cerrado, hay ciertas puertas que se entreabren y eso es importante, ¿no? Porque de alguna manera mostramos lo que realmente somos como país, un país que seguimos siendo heterogéneos. Dentro de este espectro que acabas de plantear, ¿no? Que tiene que ver con que sí existe todavía este esquema, aunque ya los medios de difusión actuales pues nos dan otras posibilidades también de poder difundir todo lo que se produce o los proyectos que van surgiendo. Dentro de este espectro, ¿consideras que el proyecto Clásicos de Junín rompe de alguna manera con este paradigma del centralismo literario? Yo creo que es una gran contribución, Lilia. En realidad, en los últimos años, ¿cierto? También hay una iniciativa en diversas regiones, ya sean privadas o públicas, ¿no? O sea, editoriales independientes o editoriales vinculadas con la universidad, ¿cierto? Por establecer un mercado de libros, desde de pronto la recuperación del canon regional, que es también, términos clásicos, va de la mano con la idea de canon, ¿cierto? Sí, es cierto. Entonces, este es un enfoque, me parece una perspectiva, una elección, o sea, en el sentido del clásico, ¿no? Un clásico de Junín es un clásico de literatura del centro del país y puede ser realmente también un clásico de literatura nacional, ¿no? Y no trascender esos márgenes, ¿no? Para un poco evitar la idea de que se puede pensar que un clásico de Junín es solamente Junín, y no es así, ¿cierto? Los libros pueden tener distinto impacto en la macrorregión, en la nación y fuera de allá, de acuerdo de pronto a la trascendencia de los autores y las agendas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en estas iniciativas de la Universidad Nacional Andina, ¿no? La Universidad de Puno, ¿cierto? La del Cusco, el caso de universidades que han tenido fondos editoriales muy activos en los últimos años, además de, obviamente, otras universidades, pero son los casos que se me ocurren o pienso eh, los casos más recientes, ¿no? Y en el caso de las cifras independientes, hay muchas que también asumen el reto, porque imagino que es más complicado, ¿cierto? En el caso de una editorial independiente, ¿no? Los dinero y todo lo demás. Entonces, me parece una gran iniciativa que la colección justamente recupere clásicos de comienzo del siglo XX y que se proyecta incluso hasta este siglo, ¿no? Esa recuperación de esta muestra de estos clásicos, creo que remece o también problematiza la idea de centralismo que acabas de señalar por lo siguiente, ¿no? No se tiene que esperar de pronto como puede ser una imagen caduca de algunos intelectuales que creen que tienen que ir a las regiones a descubrir la pólvora, ¿no? Otro permitido, cuando sucede que en cada región hay intelectuales que conocen mejor, obviamente, su literatura, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, esa recuperación no tiene que pasar necesariamente por el centro, ¿no? Sino eh, puede pasar por las mismas regiones, ¿cierto? Y no estoy tratando de términos centro-periferia, porque sentido estricto hay una relación centro-periferia, ¿no? Pero prefiero pensar en un modelo ideal que sea un poco más dinámico y horizontal, ¿no? Pero ciertamente esto problematiza, ¿no? Puede sentir la palabra, como que ya no hay que esperar de pronto, ¿no? Eh, es obviamente una intención de diálogo, ¿no? Y se apuesta hacia el diálogo, pero los intelectuales en el estado actual de la cosa, y estoy pensando en intelectuales ya formados en literatura, lo cual no deja de lado intelectuales de pronto que de otras carreras, educación, no sé, o periodistas que tal vez estén interesados en el tema, también es loable y está muy bien, pero los de literatura han estudiado la carrera, ¿no? Entonces tienen las armas, ¿cierto? Sí. Pintar su literatura
para no esperar ya ¿no? el visto bueno de las universidades de Lima, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es importantísimo. Y algo también que me llama, o que me gusta, mejor dicho, de la colección, es que este diálogo, acompañado de aparato crítico, se puede ver en los prólogos, ¿no? Eh, Todos los incluidos, bueno, yo no directamente por lo menos, son gente muy vinculada con el centro, ¿no? Tú, obviamente, Edith Pérez, es también del centro, creo que Helen Garnica es familiar del centro, me parece, ¿no? Sí, por parte de la familia, de la mamá, es de Pariahuanca, por ahí está la relación en el caso de ella, ¿no? Y además, en el caso de Helen, es una estudiosa de Edgardo Rivera Martínez, de quien hizo el prólogo, ¿no? Entonces, sí, tiene cercanía, no solamente afectiva, sino también académica. Claro, entonces, porque ya está toda la cosa, se piensa literatura desde sus intelectuales, ¿no? Eso no es importantísimo. Ya no es necesario pasar por un, digamos, entre comillas, un filtro, ¿no? Ya está toda la cosa, ya están los intelectuales y ya pueden pensarlo con mejores armas, ¿no? No digo que antes no se haya hecho eso, pero digamos que ahora se tiene el aparato crítico, el aparato teórico, ¿no? Para de pronto construir o reafirmar una literatura de Junín que no tiene que pasar por el modelo centralista, ¿no? Yo creo que allí la colección es un gran aporte también. Sí, gracias. Sí, justamente por eso cuando estábamos haciendo clásicos de Junín, estábamos pensando, ¿no? ¿Quiénes podrían darle el soporte académico a esta colección? Y definitivamente tuvimos este abanico de críticos literarios que para nosotros son fundamentales en la visión que se tiene de nuestra literatura. En ese sentido, y justamente, y te agradecemos, ¿no? Y la última parte de la colección, el último libro es Casandra y 9 mentiras menores de Sandro Bocio Suárez. Eh, y tú eres quien ha trabajado este prólogo. Eh, ¿Cómo consideras el aporte de Sandro en esta literatura ya contemporánea? Ah, te voy a hacer aquí un paréntesis. Bueno, yo no soy nacido en No, Junín. definitivamente, pero perteneces a esta nueva grupo de críticos literarios, de estudiosos, de investigadores, que además tú has trabajado también en literatura de regiones, ¿no? Entonces hay toda una visión. Pero yo por afinidad también, ¿no? Claro, porque definitivamente. Por ello, ¿no? Ya un jonido más voy a disfrazar de chuto para una fiesta que haya por ahí. Ya. Bueno, como hace poco he señalado, dentro de la colección es importante ese recorrido con Bienrich, Monge, Rivera Martínez, para pensar un poco, llega pues hasta el último tercio del siglo pasado, ¿no? En el caso de Rivera Martínez, y se engarza, me parece, de una manera muy dinámica e importante con Casandra y otros cuentos menores de Sandro Bosio, que es un texto del 2011, o sea, la memoria, y establece pues una línea de continuidad, ¿no? Desde el siglo anterior hasta el presente siglo. Y ello es importante porque hay una secuencia desde relatos orales, ¿cierto? Desde recreaciones de pronto, también en el caso de Bienrich, la narrativa también de Herrera Martínez, y se llega hasta Bocio, ¿no? Desde, digamos, el mundo tradicional, progresivamente, pues simpático a la colección, está también pensada en esa progresión hacia un mundo más abierto, que no deja de ser andino, porque hay pistas referentes, algunas sensibilidades, pero se abre hacia géneros eh, digamos, se suele decir especulativos o no miméticos, ¿no? Dentro del terror, del horror, no sé, fantástico, digamos, que sea como el conflicto armado interno por momentos, ¿no? Entonces, ello en la narrativa de Borges es importantísimo porque alguien podría pensar, pues esta literatura no pasa de Junín. Junín la región siempre ha sido muy dinámica, muy abierta a la modernidad, ¿cierto? De Arguedas
habla de la bornea andina, entonces vos es un buen punto de llegada dentro de este recorrido, ¿no? Las diversas formas de ser andino. Bueno, Erosito sobre Ría Martínez, pero se puede aplicar a Torrega Bocio, ¿no? Andino y universal, ¿no? No hay ninguna contradicción en ello, es el paso natural de pronto, ¿no? Para dejar de lado, y acá vos es muy importante, esa imagen que asocia lo andino pues a lo rural, al campo, al indigenismo, al neoindigenismo, ¿no? Lo andino puede ser muy diverso, ¿no? Puede ser muy abierto. Las ciudades ahora tienen mucho contacto con lo cosmopolita, ¿cierto? Pero siempre hay algunos rasgos que se entienden allí, que aterrizan un poco las historias o incluso las sensibilidades hacia Junín, en el caso de Bocio, ¿no? Además, pues, de los medios que tiene Bocio, el manejo de la prosa, es un muy buen prosista, ¿cierto? Y maneja el relato clásico de manera muy sobresaliente. En esta imagen de la presentación, el nudo, el desenlace, ¿no? Como el final sorpresivo, es una de los recuerdos que usa en sus múltiples facetas que tiene, pues, en relación, como señalo, con la ficción especulativa, si queremos, pues, la literatura no mimética, ¿no? Aunque se definir por el negativo es poco complicado, ¿no? Exacto. Relatos siempre con vocación universal, ¿no? Tiempos, espacios descontextualizados, que remiten al fantástico moderno, pero que tienen guiños, como señalo, con el espacio-tiempo peruano y andino, ¿no? Entonces me parece que en esa medida haber incluido pues a Sandro Bossio tiene esas dos dimensiones, ¿no? Pensar la colección como un proceso, ¿cierto? Dentro del cual Bossio es el punto de llegada para pensar en el siglo XXI, luego que eso se va abriendo más incluso en los últimos años, Junín, ¿cierto? Exacto. Y a su vez para ver pues sus méritos ya como proyecto particular, ¿no? Gracias, gracias Jorge. Ha sido un gusto inmenso conversar contigo. Para el público que nos está viendo, Cassandra y Nueve Mentiras Menores en Clásicos de Junín. Si desean tener el libro en casa a través de nuestras redes, encantados de poder conversar o entregarles el libro. Gracias Jorge por tu presencia. Ha sido un gusto inmenso conversar contigo. Y bien, este fue un episodio más de Clásicos de Junín con Silva Viento Ediciones.